domingo y al parecer es el último domingo del año, ¿cierto? Y el Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel, nos ha ayudado, nos ha guiado, nos ha enseñado y hasta aquí nos ha guiado en esta difícil labor, pero bendita labor de estudiar y aprender de los salmos, del libro de oraciones, del libro de cánticos, del libro de himnos, este libro que es tan beneficioso para nosotros cuando lo vemos con los ojos correctos. Y quiero que me acompañen al Salmo número 30. Salmo 30. Y les voy a pedir que se pongan en pie para poder leer este salmo. Dice así: Salmo cantado en la dedicación de la casa. Salmo de David. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Oremos. Padre, te pido que me ayudes a exponer con fidelidad. Te pido que me ayudes, Señor, a poder enseñar tu palabra a mi vida, Señor, a mi propia vida, Señor, y a la vida de mis hermanos. Que tu palabra sea la que reine en este lugar, que tu palabra sea la que se escuche, y no mis ideas, no mis pensamientos, sino que sea tu verdad la que pueda restaurar nuestros corazones, pueda animar nuestros corazones y pueda corregir nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, asientan. Este Salmo 30 es un salmo de arrepentimiento y de restauración. Vemos aquí un testimonio fiel de un corazón arrepentido, de un corazón que ha reconocido su pecado. Hemos visto aquí en este salmo cómo el salmista expone su situación, cómo el salmista expone su corazón y cómo el salmista expone sus errores, pero también cómo el salmista expone la gracia de Dios en su vida. Vimos que después de escuchar la voz tronante del Señor, encontramos una verdadera libertad. Este salmo ya no es un salmo peligroso, como les decía el domingo pasado. El Salmo 29 es un salmo de la voz del Señor que truena, una voz que se escucha, una voz que avanza y una voz que destruye. Pero esta destrucción, mis hermanos, para nuestra vida es necesaria. Este Salmo 29, vemos como la voz del Señor habló, como la voz del Señor destruyó esos ídolos, esos dioses ajenos que se habían levantado, a los cuales se les cantaba y se les tributaba todo el poder y la gloria. Vemos como Dios, avanzando con su voz en esta tormenta grande y fuerte, destruye estos cedros imponentes, hace mover estos montes, estos grandes montes, y cómo destruye los bosques de árboles que eran adorados por los hombres. Pero mis hermanos, esta destrucción era necesaria. Era una destrucción necesaria. La voz del Señor era necesario que llegase a nuestra vida y que destruyese todo lo que incomodara, todos los altares que habíamos levantado a aquellos dioses ajenos,
que Él silenciara todas las voces a las cuales nosotros estábamos siguiendo. Era necesario que el Salmo 29 estuviera para que existiera un Salmo 30. El Salmo 30 es un salmo de arrepentimiento y restauración. Vemos cómo el salmista oye la voz del Señor y escucha la voz del Señor. Y al escuchar la voz del Señor, se postra y dice: Señor, gracias, gracias por destruir. Gracias por arrebatar. Gracias por desgajar y conmover esos montes. Gracias por desgajar esos cedros tan imponentes, esos cedros de 40 metros de altura, de 30 metros de altura, que eran tan imponentes, que eran adorados. Gracias. Y aquí vemos cómo el salmista da su testimonio de arrepentimiento y su testimonio de restauración. Un salmo que nos enseña que nuestra vida, mis hermanos, que nuestra vida a veces es, por así decirlo, débil, en cierto sentido. Nuestra vida es cambiante. Un día estamos aquí y el otro día estamos acá. Y el salmista entiende que la razón de que un día estemos aquí y que un día estemos aquí abajo es netamente propia. Vemos el testimonio del salmista que vamos a ir viendo a medida que avancemos en el salmo. Mis hermanos, este salmo nos ayuda a reconocer la gracia y el perdón de Dios en nuestra vida, pero también a reconocer la disciplina del Señor en nuestra vida. Disciplina necesaria. Así como el herrero golpea el acero para darle forma, así el Señor golpea nuestra vida para que sea moldeada como Él quiere. Y como Él quiere que sea moldeada es a la imagen de Cristo. Así como el jardinero corta y saca la maleza, así el Señor tiene que cortar y sacar cada maleza que hay en nuestra vida. Así es como el Señor obra en nuestra vida. Así es como el Señor trabaja. El Señor es un buen pastor, pero también vemos que el Señor trabaja como un herrero, trabaja como un jardinero, que constantemente está preocupado de su huerto, está preocupado de cada árbol, que no crezca la maleza, que no le crezcan, ¿cierto?, que no se infeste de parásitos, de ácaros, ¿cierto? Pues mi hermana aquí sabe de jardinería. Vemos que el Señor es el gran jardinero y Él a veces tiene que cortar, tiene que sacar algunas cosas. ¿Para qué? Para nuestro bien. Jamás el Señor va a disciplinar para mal, sino para bien. Y este salmo nos enseña cómo el salmista, después de haber pecado, recibe el perdón del Señor. Recibe esa gracia que el Señor tiene para cada uno de los que se postran arrepentidos ante el Señor. Aquí en el Salmo 30 vemos el encabezado que dice Salmo cantado en la dedicación de la casa. El Salmo 30, para el Salmo 30, mejor dicho, David ya era rey de todo Israel. ¿Ya? David era rey. Ya no habían enemigos persiguiéndolo en ese momento. No tenía a Absalón, ya no tenía a Saúl, ya no habían filisteos que lo perseguían por el desierto. David ya no estaba huyendo, David estaba sentado en el trono, estaba en lo más alto, estaba en un momento de prosperidad tan grande, mis hermanos, que se había olvidado de un enemigo. Todos los enemigos ya no los estaba persiguiendo, pero se le olvidó de un enemigo muy letal, su propio pecado. Estaba tan bien, estaba tan posicionado, estaba en su trono. Ya tenía el gobierno de todo Israel, había unificado a Israel. Y se sentía tan orgulloso, tan confiado de cómo el Señor lo puso en ese lugar. Él sabía que el Señor lo había rescatado de todas las situaciones en las que él se encontraba. Perseguido por su hijo Absalón, perseguido por Saúl, perseguido por los filisteos, en batallas, en contiendas. En todas ellas el Señor lo había librado. Pero de algún modo muy curioso, David se sentó en su trono y se olvidó de quién lo había puesto allí. Y en su prosperidad, él dijo, jamás seré conmovido. Eso es lo que dijo David. De todos los enemigos que él tenía, se olvidó del más importante, de ese que lo persigue hasta donde él vaya, de ese que no queda fuera de la casa, sino que al momento de entrar, entra con él. Y es así como nosotros también nos olvidamos
de ese enemigo. Pensamos que hay enemigos que ya no nos pueden tocar, pero hay un enemigo, mis hermanos, que lamentablemente va atado con nosotros. Como decía Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabiendo que ese cuerpo de muerte estaba atado a él y que a medida que él avanzaba tenía que arrastrarlo con él. Pero a medida que avanzaba tenía que matarlo, tenía que mortificarlo, tenía que hacerlo menguar, tenía que hacerlo más chiquitito, encapsularlo. Pero David se olvidó de esto. ¿Por qué? Porque él estaba en el trono, en su prosperidad. Él estaba confiado de su poderío, de su poder. Todo iba bien, había estabilidad. Señor, obedecí a tu palabra. Señor, hice todo lo que me dijiste. Señor, estoy aquí, en el trono. Tú me has puesto aquí. Señor, gracias, porque ahora puedo estar en el trono, en mi trono, el trono que me corresponde. Señor, te obedecí, escuché tu voz, hice caso a lo que tú me dijiste, hice caso a lo que tenía que hacer, hice lo que tenía que hacer. Soy un hombre conforme a tu corazón, por lo tanto, Señor, estoy bien aquí, estoy en estabilidad. Muy bien por David, pero muy mal a la vez, porque se había olvidado de lo más importante. David era próspero, ¿cierto? Vemos que su reino empezó a crecer, empezó a tener armas, empezó a tener estabilidad en su reino. Pero era, ¿por qué? Porque estaba obedeciendo, ¿cierto? Él obedeció a la voz del Señor. Él obedeció a lo que el Señor le había dicho que tenía que hacer. Y el Señor lo respaldó, el Señor lo guió, el Señor lo sustentó en todo lo que era su misión de llevar al pueblo de Israel. Pero mis hermanos, David subió tan alto, que la falta de oxígeno le hizo perder el juicio. Mis hermanos, cuando vamos no sé si alguien lo ha hecho, pero vemos ahí, no sé, datos, que mientras más alto, se empieza a perder un poco el oxígeno. Mientras más alto uno sube, ya uno pierde un poquito el oxígeno. La razón científica no la sé. Pero mientras más alto, empieza el vértigo, empiezas a perder el oxígeno y puedes perder el juicio, puedes perder la noción, te puedes desmayar. Y esto le pasó a David. Subió tan alto, estaba tan arriba, que la falta de oxígeno le hizo perder el juicio. Y ya no tomó las decisiones que debía haber tomado como un hombre conforme al corazón del Señor. Mis hermanos, veíamos en unos salmos atrás que las situaciones más críticas sacan oraciones sinceras. Pero cuando llega la estabilidad, las cosas me están saliendo bien, las cosas están súper bien. Por lo tanto, ya no oro con la misma devoción, con la misma preocupación que oraba hace un tiempo atrás en la crisis. Mis hermanos, mientras más alto estemos, debemos, aunque suene contradictorio, debemos estar más y más postrados abajo a los pies del Señor. Si el Señor nos pone aquí, en un lugar de estabilidad, es allí donde debemos dar gracias al Señor y postrarnos y decir, esto no es mío, esto me lo diste tú. Si estoy aquí en estabilidad, gracias Señor, esto es tuyo, no es mío. Tú lo hiciste. ¿Por qué? Porque David se presentó en el trono solo porque Dios le dio la estabilidad. David pudo tener un reino tan grande solo porque Dios lo permitió. Y David se olvidó de eso. David quería saber qué se sentía tener tanto poder. Y vamos a ver lo que pasó. ¿Y qué pasó después de lo que hizo David? Mis hermanos, cuando dejamos de vernos a la luz de Dios, comenzamos a oscurecernos. Aunque todo esté bien, eso no quiere decir que dejemos de buscar al Señor. Cuando las cosas están bien, cuando parece estar todo en estabilidad, cuando ya no tengo preocupaciones,
cuando ya el problema pasó, cuando ya el enemigo ya no me acecha como antes, aún tenemos que buscar al Señor. Porque es muy fácil desviarnos. En Primera de Crónicas, capítulo 21, vemos una situación que le pasó a David. David ya tenía un reino consolidado. Y David, para demostrar su poderío, su gobierno, su poder en batalla, censó al pueblo. Y vemos que esto no le agradó al Señor. El censar al pueblo no tenía nada de malo, pero las motivaciones que llevaron a David a censar el pueblo sí tenían cosas malas, y al Señor no le agradó. David quería ver su poder y su prosperidad. Quería contar cuántos hombres tenía bajo su mando, a un ejército tan grande. Y todo eso lo había logrado él. Todo eso le había dado poder. Y confirmar su poder, confirmar su poderío, confirmar su estatus, su prosperidad, confirmar su trono, confirmar su reino. Pero se olvidó que no era su trono, que no era su reino, que no era su ejército, sino que era todo de Dios. David, un pastor de ovejas. En cierto sentido, el más débil, entre comillas, el que menos figuraba como rey, Dios lo escogió y lo puso como rey de Israel. Él olvidó que sus triunfos eran sobrenaturales. David olvidó que sus triunfos solo los pudo lograr porque el Señor iba con él. Y miremos lo que pasaba, y esto se lo dejo de tarea. Si ustedes van avanzando en la lectura del Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que cuando el pueblo de Israel no obedecía al Señor e iba a la batalla, perdían. Pero cuando le hacía caso al Señor, cuando obedecían la voz del Señor, iban a la batalla y ganaban, aun cuando todo parecía en contra. Aun cuando eran un grupo pequeño, un ejército pequeño, le podían ganar un ejército tan grande. Mis hermanos, las victorias de Daniel eran sobrenaturales. Y cada victoria, mis hermanos, que nosotros tengamos en nuestra vida, vencer un pecado en particular, lograr algún objetivo en nuestra vida, mis hermanos, si lo hemos logrado, si bien alguien puede decir, lo logré trabajando, lo logré con mis disciplinas, lo logré haciendo esto, si bien, pero todo lo que tenemos, mis hermanos, ha sido dado por Dios. Todo lo que tenemos, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra casa, todo es del Señor. Si hoy lo tienes, dale gloria al Señor. Y si no lo tienes, dale gloria al Señor. Porque si no lo tienes, es porque Dios aún no lo quiere dar. O porque quizás no es necesario para ti. Pero si lo tienes, dale gloria al Señor. Porque lo que tienes, lo que tengo, no le pertenece al Señor. Y David se había olvidado. Ya un hombre adulto, un hombre de varios años, ya curtido por la guerra, curtido por las experiencias, y aún así se olvidó. Aún así. Es por esto, mis hermanos, que repito, la Escritura nos enseña que seas un recién convertido o un hombre que lleva o mujer que lleva años en el Evangelio, necesitas la misma ayuda del Señor. Y aunque tengas toda la doctrina en tu mente, déjame decirte, hermano, que si olvidas humillarte ante el Señor, si olvidas humillarte ante el Señor, no te va a funcionar. Cualquier teólogo, cualquier persona de afuera tiene mucho conocimiento sobre doctrinas, sobre asuntos de la fe o de la religión, pero son pocos los que lo traen al corazón y lo ponen en práctica. Y el Señor no quiere teólogos intelectuales, ya hay muchos. Él quiere esos teólogos que obren lo que saben, que lo pongan en práctica. Y David
era un teólogo, un gran teólogo. David conocía mucho de Dios. Vemos los salmos. Los salmos nos enseñan muchos atributos del Señor. Nos muestran el ser de Dios. Gran parte de los salmos nos ayudan en la teología propia, la teología que estudia a Dios, los atributos de Dios. Pero David se olvidó de poner en práctica algo importante. Que el gobierno, que el poder y la gloria, como dice el Salmo 29, solamente le corresponden a Dios. Solamente a Él. Mis hermanos, y de un salmo a otro pueden pasar muchas cosas. De un día a otro pueden pasar muchas cosas. Por eso el Señor les dice a sus discípulos, velad, velad, para que no entréis en tentación. Velad, velad. No vamos a leer todo el pasaje del capítulo 21, pero ahí para su meditación, para su estudio personal, Primera de Crónicas, capítulo 21, nos enseña el censo de David. Y voy a resumir un poco la historia para entender el contexto del Salmo. Y ahí nos vamos a lanzar, ahí nos vamos a alargar a ver el Salmo en su totalidad. David, dice el texto que Satanás se ensañó con el pueblo de Israel y tentó a David, llevó a David ¿a qué? A que censara al pueblo. Como les decía, censar al pueblo no tenía nada de malo. Ya se había hecho antes con Moisés. Pero el problema era lo que motivó a David a censar al pueblo. Lo que lo motivó fue su orgullo, el poderío, ¿cierto? Su autosuficiencia, tal vez. Conocer cuánto poder él tenía. El problema es que no era su poder, era el poder de Dios. Su pecado se basa en eso. Pero también no escuchó las advertencias. Le dijeron, no lo hagas, no lo hagas, no vaya a ser que Dios se enoje. Pero su decisión fue más. Y él dijo, háganlo nomás. No se preocupen por eso. Censen al pueblo. Pero Dios envió mortandad. Dios envió su juicio. Dios envió juicio al pueblo de Israel. Y luego vemos como David se arrepiente y también intercede por el pueblo. Le pide a Dios que por favor quitara su mano del pueblo de Israel. Y luego, si vemos un poquito más al final del capítulo, vemos cómo David dedica y prepara el lugar para el templo. Es por esto que cuando leemos en el encabezado Salmo cantado en la dedicación de la casa, muchos llegan a la conclusión de que fue cuando David dedicó el terreno para el templo, porque David no construyó el templo, lo construyó su hijo Salomón. Pero David sí dedicó el terreno, el lugar donde se iba a construir el templo. Y este salmo es un salmo posterior a su desobediencia y a su perdón. Es un salmo posterior al pecado que él cometió y a la restauración que Dios hizo con su vida. Así que ahora vamos a ver este cántico de restauración, este cántico de arrepentimiento, de haber sido librado, como dice el título, de la muerte. Dice el Salmo, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Mis hermanos, los pozos en aquel entonces eran una herramienta muy importante para los pueblos nómades del lugar. El pueblo de Israel necesitaba pozos en su asentamiento en terrenos donde ellos estaban. Y no solamente el pueblo de Israel, sino otras civilizaciones. Necesitaban los pozos para extraer el agua que necesitaban para sobrevivir. Y muchas veces, por el terreno árido que caracterizaba este lugar, los pozos tenían que ser pozos profundos. Habían pozos de hasta 30 metros. Habían pozos de 40 metros. Se dice que el pozo donde estaba la mujer samaritana era de 30 a 40 metros. También se dice que el pozo donde José, la cisterna donde José fue echado, era de 10 a 20 metros. Imagínate estar en un pozo como este, en un lugar como ese. ¿Aquí cuánto hay? Unos
A ver cuánto yo mido, 2 metros. Yo creo que unos 5 metros, 6 metros. Imagínate en un pozo pequeño, tratando de salir. Es imposible salir sin ayuda. Es imposible. El caer en un pozo es una muerte segura. David, mientras más subía, mientras más creía que estaba arriba, más hundido en el pozo estaba. ¿Qué contradicción? Es contradictorio. O alguien podría decir, eso es muy contradictorio, eso es ilógico. Pero la lógica divina es así. Es así. Mientras más creas que estás arriba, más hundido estás. La lógica divina se invierte para nosotros. Mientras más conocemos a Dios, más pequeños somos. Es Dios el que crece en nosotros. Es Cristo el que crece en nosotros. Y nosotros menguamos. Nosotros nos achicamos. Somos más pequeños. Nos postramos. Y no somos, o no nos atreveríamos a ponernos de pie delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el poder. Y Él es el que tiene la gloria. Por lo tanto, aquí la lógica se invierte. La lógica se invierte, mis hermanos. No nos olvidemos que el cristianismo es que la lógica divina nos dice que nosotros debemos menguar y Cristo debe crecer. Pero aquí con David estaba pasando todo lo contrario. David estaba creciendo y Cristo estaba menguando en su vida. Y eso trae errores catastróficos y consecuencias catastróficas en nuestra vida. La lógica divina se invierte, mis hermanos. Por lo tanto, de tal pozo, mis hermanos, del pozo donde David cayó, porque aquí David está diciendo, tú me has exaltado. La palabra exaltado hace referencia a ser tomado y sacado de un gran pozo, de un pozo tan profundo que él no podía salir solo. Que él no podía salir si no es con ayuda del Señor. De tal pozo, mis hermanos, no hay forma de salir sin ayuda. Era tan profundo, que ese pozo lo estaba llevando al Seol y a la sepultura. Pero de ahí lo rescató el Señor. Y de allí nos rescata el Señor todos los días. Cada vez que caemos, cada vez que nos hundimos, cada vez que nos enaltecemos, el Señor nos tiene que rescatar de ese pozo. Pero mis hermanos, muchas veces no nos damos cuenta de que estamos en un pozo hasta que nos dice, estás en un pozo. Y a veces el Señor tiene que decirnos, estás en un pozo, estás allí y necesitas ayuda. El salmista dice que esos enemigos no se pudieron alegrar de él. Pero aquí quiero analizar un poco lo que estaba pasando. Señor, no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. El problema es que David ya había pecado, ya había caído, ya estaba en el pozo. Pero David pecó. Pero más importante, pero David recibió el perdón. Por lo tanto, sus enemigos no tenían de qué gozarse, no tenían de qué alegrarse. Si nosotros analizamos el texto y decimos, no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí, claro, si sus enemigos hubiesen visto que David no había pecado, no había fallado, pero el texto nos enseña, y vemos la situación en la que David estaba. David había pecado, pero juntamente con el arrepentimiento de David recibió el perdón. Por lo tanto, no dio espacio, no dio para que esos enemigos se alegraran de él. Algunos se alegran de vernos caer en pecado. Incluso nos incitan a que pequemos. Dale nomás, no pasa nada. Tenemos al triunvirato, no nos olvidemos de ese triunvirato. Satanás, el mundo y nuestro pecado. Constantemente nos están diciendo, dale nomás. Y se gozan cuando caemos en pecado. Se alegran.
Pero ¿no les parece bien que podamos ser perdonados? Eso trunca todas sus alegrías. Y eso es lo que hace la gracia del Señor. Sin gracia no hubiese existido este salmo, ¿no? Sin gracia no hubiese existido este salmo. Sin el perdón de Dios no hubiese existido la forma de que un salmista, inspirado por el Espíritu Santo, David, el rey de Israel, haya dicho estas palabras con toda seguridad, con toda propiedad, y decir: te glorificaré, oh Señor, te exaltaré. ¿Por qué? Porque tú me tomaste, tú me exaltaste y no permitiste que mis enemigos se burlaran de mí allí, señalándome en el pozo. Porque no me dejaste en el pozo, me perdonaste, me sacaste, me restauraste. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Probablemente David había sufrido alguna enfermedad física. Pudo haber sido una enfermedad física o, por otro lado, una enfermedad espiritual debido a su propio pecado. La tristeza, la angustia, el desespero, la depresión. Pero todas ellas eran consecuencias de su pecado. Él había pecado. Oh Jehová, me hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Es allí, mis hermanos, es allí cuando nos damos cuenta que estamos allí en el sepulcro, en el Seol, que el Señor nos toma, nos saca del pozo y nos deja en un lugar seguro. Así fue con David. Tal su enfermedad, tal vez algo espiritual. Pero David entendió que había recibido el perdón de Dios y que había sido librado de la muerte, que había sido librado de la sepultura, que había sido tomado del pozo, de que nadie más podía ayudarle. Y con sus cuerdas de gracia lo toma y lo saca. Sin gracia, esto no sería posible. Sin el amor de Dios, sin su perdón, sin su misericordia, sin su justicia, sin su santidad, esto no sería posible. ¿Y cómo estos atributos forman parte de esto? Bueno, lo vemos en el siguiente versículo. Cantad a Jehová, vosotros, sus santos. ¿Y qué dice? Celebrad la memoria ¿de qué? De su santidad. Es cuando olvidamos al Dios Santo que nuestro pecado comienza a aflorar. Cuando no tenemos la memoria que tenía el profeta al ver a ese Dios santo, 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 cuando nos olvidamos de ese Dios 3 veces santo, es cuando el pecado comienza a aflorar en nosotros. Cuando nuestra memoria olvida, cuando nuestros pensamientos se van, cuando nuestros pensamientos no se estacionan en esa imagen tan gloriosa del Dios santo, 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 el cual los ángeles le cantaban y que su gloria llenaba el lugar. Porque es en ese momento donde nos ponemos de pie y no retenemos la postura del profeta, postrado, humillado, arrepentido. Por eso el salmista dice: celebrar la memoria de su santidad, celebrarla, porque no es algo que nos afecte, no es algo negativo, sino es algo positivo. ¿Por qué? Porque su santidad a nosotros nos ayuda a entender a quién adoramos. El Dios que adoramos, ese Dios al que cantamos, ese Dios al que servimos, es un Dios santo. David se le había olvidado. La memoria del Señor, la memoria de su santidad es un pecado es un freno a nuestra pecaminosidad. La memoria de la santidad del Señor es un freno a nuestra pecaminosidad. A veces, su santidad es una mancha blanca en nuestro hermoso cuadro negro de pecado. Deuteronomio 8, versículos 11. ¿Qué les dice Dios al pueblo de Israel? Cuídate
de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate, cuídate. Es el deber de que mantengamos y celebremos la memoria de su santidad, de que la tengamos presente, porque es una inyección, es un pinchazo, es una bofetada que nos enseña a cómo debemos vivir. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Por eso el salmista dice, celebren, canten al Señor sus santos, celebren la memoria de su santidad, porque la mente es muy frágil, nuestra mente se olvidadiza. Algunos tenemos que anotar las cosas que tenemos que hacer el día de mañana, algunos nos olvidamos, incluso, exacto, incluso hasta yo me olvido, me mandan a comprar pancito y algo para el pan, y llego solamente con el pancito, porque me olvido de lo que me habían dicho. Mi señora esposa puede dar fe. Así que tengo que pegarme 2 vueltas. ¿Por qué? Porque la memoria es frágil. Por eso el Señor siempre nos dice, acuérdense, mediten, piensen, tengan en la mente. Porque si tienen y celebran esto, no van a celebrar otras cosas, no van a recordar otras cosas, no van a dejar que la santidad de Dios sea pisoteada en su corazón. En vez de olvidarla, mis hermanos, debemos celebrarla, recordarla. Hagamos caso de este salmo que nos dice, celebre la memoria de su santidad. Mis hermanos, no es algo negativo para nosotros, es algo positivo. Dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Mis hermanos, la disciplina del Señor es un acto de amor. No es como nosotros. No es una ira que busca venganza insaciable e injustificada, sino una ira santa que actúa en justicia. Y saben, Dios sabe que el pecado es malo para nosotros. Por eso, su ira durará un momento. Del rebaño, así el Señor tiene que obrar. A veces el Señor es ungüento y a veces el Señor es vara. Pero aquí dice que su momento, el momento de la ira, será por un momento, solamente un momento. La disciplina será solo un momento, pero su favor dura toda la vida. Mis hermanos, el Señor siempre actúa a nuestro favor, siempre, siempre. Incluso en la disciplina, en lo que no nos gusta, el Señor actúa a nuestro favor, mis hermanos, porque sin fuego jamás seremos purificados. Así como se purificaban algunas piedras preciosas, así como piedras preciosas del Señor, Él nos purifica de toda imperfección, de toda aspereza, de toda tierrita que haya, de todo material que nos sirva. El Señor tiene que hacernos pasar por fuego. Y David tuvo que pasar por el fuego del juicio de Dios. Mis hermanos, nuestros pecados deben ser quemados. Y a veces el Señor tiene que orar en disciplina. Como veíamos en el salmo anterior, tiene que hablar con voz fuerte, una voz tronante, que haga temblar, que haga destruir, que destruya aquello que nosotros levantamos como nuestros dioses. Pero recuerden, hermano, solo será un momento. Solo será un momento. ¿Por qué? Porque su favor durará toda la vida.
Mis hermanos, la disciplina no nos quita el título de hijos. De hecho, es porque tenemos el título de hijos por el cual nos disciplina. Y eso la Escritura nos enseña. Hebreos 12, versículos 6 al 11. Quiero que me acompañen. Hebreos 12. Dice así. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Esta es la actitud del salmista. Quien obedeció al Señor, quien se arrepintió, pero quien asumió la disciplina del Señor. Y en esa condición de hijos, mis hermanos, su favor durará para siempre. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia y nuevas son cada mañana. Así es el Señor con nosotros. Dentro de la familia del Señor, somos hijos del Señor y como hijos gozamos de todos los beneficios y bendiciones que el Señor nos da. Pero también gozamos de la disciplina que el Señor tiene para con ustedes. Porque no es una disciplina que nos hiera, que nos destruya, sino que nos cura y nos construye, nos forma, nos moldea a la imagen de Cristo. Los que quizás tienen hijos pueden saber lo que es disciplinar a su hijo cuando se porta mal. Un fuerte amén, escuchamos ahí todos. Pero mi Señor Jesucristo nos disciplina aún mejor que aquellos padres que disciplinan a sus hijos. ¿Por qué? Porque Él es el perfecto. Él es el modelo perfecto de todo lo que nosotros debemos hacer. Por lo tanto, el Señor dice, atentos, no olviden a Dios. Ten cuidado de olvidarte de tu Dios. Pero si eso pasa, a veces el Señor tiene que disciplinarnos y removernos un poquito. Por eso, mis hermanos, el lloro será solo un momento. Su vida será solo un momento. El lloro durará la noche, pero la mañana vendrá la alegría. Y aquí, del versículo 6, podemos ver la actitud que lo llevó a pecar. El pecado de David. Hermanos, descargo el celular. Ahí sí. Me apagó la pantalla. Versículo 6 nos dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Es aquí donde está el problema. Es aquí donde David reconoce su pecado. Es aquí donde David escribe su pecado. En mi prosperidad dije, jamás seré conmovido. En mi prosperidad, en mí, jamás seré conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Pero escondiste tu rostro y fui turbado. Esa es la lección que nos da el Señor.
¿Qué nos enseña el Salmo 29? Que no hay monte que no pueda ser removido por el Señor. Y tú, Señor, me habías afirmado como un monte fuerte, pero me removiste. No hay monte, mis hermanos, en el que estemos parados que el Señor no pueda remover. En mi prosperidad no seré jamás conmovido. Y luego dice, escondiste tu rostro y fui turbado. El problema es que el Señor haya escondido su rostro y él ya no lo podía ver, sino que David ya había dejado de mirar el rostro del Señor y se estaba mirando a mí. David ya había dejado de mirar el rostro del Señor. Y fue cuando se dio cuenta de que él había escondido su rostro, que el Señor había escondido su rostro, que él se dio cuenta de que no es nada delante del Señor. Él ahí se dio cuenta de la importancia de mirar el rostro del Señor. Por eso el Nuevo Testamento nos dice, pongan su mirada en Cristo. Pongan su mirada en las cosas de arriba. No vaya a ser que suceda lo que sucedió con él. Que mientras él en su prosperidad, en su momento de mayor estabilidad, pensó que esa prosperidad había llegado por obra suya, pero al momento en que el Señor escondió su rostro, se dio cuenta de que todo se desmoronaba si él no estaba presente. Y ahí está la clave, mis hermanos, en reconocer. Reconocer. Reconocer su turbación. Reconocer su pecado. Cuando a David se le confronta con su pecado, con el pecado de haber censado al pueblo, él pide perdón al Señor y dice, Señor, perdóname porque he actuado muy locamente. Muy locamente. Así lo describe el salmista. Así lo describe David. Él reconoce su pecado y lo pone por escrito. Es fácil ver el pecado del frente, pero qué difícil es ver el pecado que está detrás de nuestros ojos. Mis hermanos, tenemos un ángulo de visión. Ya aquí ya nos vemos más. Aquí ya no vemos más. Tenemos un ángulo de visión limitado. Pero el Señor no. El Señor ve más allá de donde nosotros podemos mirar. Y es allí donde el Señor nos enseña a mirar. Él no nos enseña a mirar primero hacia allá y luego hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Porque es muy fácil mirar lo que tenemos a nuestro frente. Es muy fácil para mí verlos a ustedes, pero es muy difícil para mí ver la pared que hay atrás, a no ser que me voltee. Es muy difícil para mí ver la puerta, a no ser que me voltee. El Señor nos enseña a voltearnos, a mirar lo que hay detrás de nuestro corazón. En la prosperidad parece que no hay peligros ni enemigos, pero como les dije al principio, perdemos de vista al enemigo que constantemente nos acompaña. Mi prosperidad, mis hermanos, no es una posesión, sino una función. El que tenga un rol importante dentro de la iglesia no es una posesión, sino una función. Y la función es servir al Rey. La función que debemos tener para con nuestro Señor es darle la gloria al Señor. Por lo tanto, David se olvidó de eso. Él pensó que su función era ser rey, estar sentado en el trono y gobernar y tener un gran poder, pero se olvidó que su función era servir al pueblo, cuidar al pueblo, guiar al pueblo y servir al Señor y glorificarlo con su vida. Cuando perdemos de vista estos objetivos, es que nos levantamos nosotros mismos, es que nos enorgullecemos de nuestros actos y de nuestras capacidades.
Pero si se tratara de capacidades, David no podía estar en el trono. Si se tratara de capacidades, Moisés no podía haber librado al pueblo de Israel. Si se tratara de las capacidades que tú y yo tenemos, no podríamos estar sentados hoy aquí cantando y glorificando y escuchando al Señor. No se trata de la función que tú, de la posición que tú tengas, sino de la función que debes cumplir. Y tu función, mi función, es servir. David ya no estaba sirviendo, sino que se estaba sirviendo. Y aquí viene lo que aparece en el versículo 1. Te glorificaré por esto, porque no lo estaba haciendo, Señor. Pero ahora sí lo hago. ¿Por qué? Porque me enseñaste, me disciplinaste, me corregiste, pero me perdonaste. Me perdonaste. Y eso que tú hiciste en mi vida, eso que puedo yo ver en mi corazón, esa transformación que tú has hecho en mi vida, esa restauración en la que tú me pusiste del pozo donde me sacaste, yo puedo glorificarte ahora. ¿Por qué? Porque tú me salvaste. Te glorificaré, mi Señor, porque esa prosperidad que tú me has dado no era mía. Y aún más, Señor, esta prosperidad que tú me diste después de yo haber caído en el pozo no es mía, es tuya. Tú me la diste, por lo tanto, te glorificaré. Te daré el honor correspondido, te daré la gloria, te daré mi vida, te daré mi devoción. Esa es la actitud que todo hombre debe tener. Mis hermanos, quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 8. Versículos 11 al 14. Aquí vemos la amonestación de Dios a pueblos de Israel, que ya habíamos leído anteriormente en el versículo 11, y dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No vaya a ser que nos olvidemos de Dios cuando todo va bien, cuando todo es próspero. Así como David. Si pudiéramos analizar, podríamos decir: David se olvidó justamente de este pasaje. Se olvidó de leerlo, o se olvidó de memorizarlo, se olvidó de recordar, o no lo quiso hacer. No vaya a ser que te sacies, que construyas buenas casas, que tengas vacas, ovejas, y te olvides de Dios. La prosperidad, mis hermanos, es peligrosa. Es peligrosa. Cuando no la miramos con los ojos que Dios nos enseña a mirar. Porque el Señor dice: esas vacas, eso que buscas, esa casa, yo te la di. Es mía. Así que no te olvides quién te la dio. Y mis hermanos, el salmista dice que fue turbado. Y la palabra ahí es aterrorizado, o algo que denota gran terror, gran miedo. Y aquí vemos cómo el salmista realmente es un hijo de Dios. A otros no les hubiese interesado. No les hubiese hecho nada. No les hubiese quitado ni agregado. Pero el salmista dice: tú escondiste tu rostro y fui turbado. El verdadero hijo del Señor sabe que sin el rostro de su padre, sin que su padre lo esté mirando, está perdido. Esto es lo que caracteriza a un verdadero hijo del Señor, aquel que dice: escondiste tu rostro, Señor, y fui turbado. Otros que viven
lejos del rostro del Señor, les da lo mismo. Pero aquellos que tienen esta actitud pueden confiar en que serán perdonados. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos tiene como hijos. Y aquí vemos las actitudes que siguen después de este reconocimiento de pecado. El salmista dice: a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. La única forma, mis hermanos, de poder salir de cada situación, de cada pozo, la única forma de afrontar la disciplina, la única forma de afrontar el pecado, la única forma de afrontar la prosperidad y los problemas es con el Señor. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. No iré tras otros dioses, no iré con otras personas, sino que clamaré al Señor. Solo acudiré a Él. ¿Por qué? Porque si Él me disciplina, Él me ayudará a salir de esta situación. Y así fue con David. David fue libertado, David fue sanado, David fue corregido, pero fue restaurado. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Cuando descienda a la sepultura, te lavará el polvo, anunciará la verdad. Mi vida es para alabarle, mis hermanos. Nuestra vida es para alabarle. Probablemente David aquí estaba chantajeando al Señor. Señor, si tú me matas, ¿qué provecho tiene? Así que no deberías matarme. Quizás algunos podrían pensar que esa es la actitud, pero no. David estaba pidiendo al Señor por algo que él quería, que él anhelaba, que era la vida. ¿Para qué? Para glorificar el nombre del Señor. ¿Qué provecho tiene mi muerte? ¿Qué provecho? ¿Te alabará el pueblo? ¿Anunciará tu verdad? Señor, Señor, no me dejes caer en el Seol. No me dejes caer al sepulcro. No permitas mi muerte. Permíteme, dame unos días, dame unos años, dame unos meses más para poder servirte. Dame más tiempo, Señor, para alabarte. Dame más tiempo, Señor. ¿Sabes por qué? Porque el beneficiario no es el Señor. El beneficiario somos nosotros. David no pedía para que el Señor tuviera más alabanzas de un gran rey, ¿no? David lo pedía porque sabía que la muerte no podría alabar al Señor, no podría gustar de la gracia y el perdón que nosotros gustamos en esta tierra. No conoceríamos, mis hermanos, la misericordia, la gracia, el perdón, tal amor que los ángeles no conocen, pero que nosotros sí podemos gustar, porque nosotros somos los que hemos sido rescatados de la muerte. Y es Cristo el que nos rescata. Cristo es esa cuerda que es lanzada al pozo, la cual nos saca de la muerte. Oye, Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Y al final, el salmista canta, danza. Así es el gozo de la restauración. Así es el gozo del perdón. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio. No lo quise leer con el cántico. Aunque en mi mente sí lo leí así, con la canción. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. David dice, sé tú mi ayudador. La única voz que el salmista quería escuchar era la voz del Señor. Ya vimos que ninguna de las otras voces sirve para estas cosas. La única voz que necesitamos para nuestra situación en la encarnación, en la cual nos encontramos, es la voz poderosa del Señor. Que ya no es una voz tronante, sino que es una voz que nos habla con amor, con misericordia.
No quiere decir que esa voz tronante no era una voz amorosa, pero ahora es una voz que nos guía, que nos toma y que nos cuida de una manera diferente. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. El gozo de la salvación, el gozo del perdón. El cántico. Mis hermanos, esto no es algo para que nosotros lo encerremos en nuestro corazón, sino algo para que demos gloria al Señor y describamos las grandes maravillas que el Señor hace. A ti cantaré, Señor. A ti danzaré, ¿por qué? Sacaste mi cilicio. Aquella vestidura de luto, aquellas vestiduras que eran de luto en aquel entonces, el Señor las sacó y los ciñó de gozo, de alegría. El gozo del perdón, el gozo de la salvación. Y es así como el salmista expone su caso, como expone su vida. El salmista nos muestra que hay perdón, hay gracia, hay restauración para todos aquellos quienes se arrepienten. El salmista nos enseña que debemos reconocer nuestro pecado y que debemos atesorar la disciplina del Señor, porque si somos hijos del Señor, seremos disciplinados, pero también seremos corregidos y seremos restaurados. No seremos dejados allá en un rincón de penitencia, sino que seremos tomados y levantados del gran pozo, ese pozo tan profundo del cual nosotros solos no podríamos salir. La única forma es que el Señor nos rescate, y Él lo hace cada vez que caemos al pozo. Y si Él lo hace, si Él hace eso, si Él lanza sus cuerdas de gracia, de amor, de misericordia, y si Él nos perdona, si Él nos guía, si Él nos cuida, si Él nos sostiene, ¿cómo es que nosotros nos gloriaremos más allá? ¿Cómo es que nosotros pensaremos que todo eso proviene de mis esfuerzos? ¿Cómo es que yo negaré el perdón? ¿Cómo es que yo me sostendré solo? ¿Cómo es que yo pensaré que todo lo que tengo, toda la estabilidad que he logrado, entre comillas, es mía? No vaya a ser que el pecado de David sea nuestro pecado también. Pero mis hermanos, si el pecado de David ha sido tu pecado y ha sido mi pecado, abogado tenemos ante el Padre. Perdón tenemos. Gracia. Si alguna vez hemos pensado como David, hemos pensado que en nuestra prosperidad jamás seremos conmovidos, déjame decirte que podemos acudir al Señor pidiendo que nos ayude a salir de ese pozo. Porque David estaba en un monte alto, pero él no se dio cuenta de que estaba hundido en el pozo. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude a poner en práctica este salmo en nuestra vida. Que el Señor sea propicio para con nuestra vida. Que la disciplina del Señor no sea gravosa para nosotros, sino que sea algo que nos ayude a entender que son actos de un padre que ama a sus hijos. Y si somos hijos del Señor, gloria a Dios, ya no somos bastardos, no somos ajenos a esta familia, somos parte de la familia del Señor y debemos abrazar todo lo que conlleva ser parte de la familia del Señor, mis hermanos. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu infinita misericordia, por tu amor y tu bondad, por darnos este mensaje y tu palabra, Señor, que tú nos ayudes a poner en práctica. Reconocer que tu bondad, reconocer que tu amor, reconocer que tu perdón, reconocer que tu disciplina, Señor, son buenas. Gracias porque tú nos has enseñado que no debemos levantarnos más allá de donde tú nos has puesto. No debemos pensar que somos mejores, no debemos pensar que somos mayores y no debemos pensar que somos inamovibles e inconmovibles, sino que a los pies del Señor jamás seremos conmovidos. Cuando nos postramos a la santidad y al gobierno del Señor, sabemos que seremos guiados y cuidados de todo peligro. Ayúdanos a entender eso, Señor. Ayúdanos a aplicarlo a nuestra vida. Tú sí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.